Doctor Espinosa, gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Gladys? Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. ¿Quién filtró el documento? ¿Fue Juárez Atocho o fueron ustedes? Bueno, hasta por una cuestión de sentido común, si es que el juicio mediático es tan intenso y adverso a los señores Humala y Heredia, y la declaración del señor Marcelo Odebrecht es un elemento que la prensa o el juicio mediático, insisto, es un elemento, digamos, nocivo para su defensa, pues sería ilógico pensar que nosotros vamos a vulnerar una regla de reserva y vamos a difundir esa información. Pero además estamos en un contexto de una investigación reservada donde nosotros suscribimos determinadas pautas y reglas ante la Fiscalía para mantener el absoluto casi secreto de todo lo que se viene diciendo, desde las diligencias en Brasil, que son muy rigurosas, así como ya la información que viene llegando acá. Ya, pero ese razonamiento nos llevaría entonces a concluir que si ustedes no fueron, fue el Ministerio Público, porque digamos sería el único que podría haberlo hecho, o hay otras partes a las que también se le envía, digamos, esta documentación que es parte del proceso. Bueno, la Procuraduría, por ejemplo, tiene... Está en el expediente, ¿no? Esa información circula por varias estaciones, desde que llega a la Oficina de Cooperación Internacional, desde que hay una traducción en una oficina de traducciones, que además no es, hasta donde sabemos, una traducción realizada por una entidad interna del Ministerio Público, sino por una oficina o un servicio externo. O sea, tercerizan el servicio luego de la oficina de traducciones se remite a la Fiscalía de Cooperación llega al despacho del doctor Juárez, y en el proceso estamos diferentes abogados, incluyendo también, obviamente, la Procuraduría. Pero, digamos, yo no voy a especular y no vamos a plantear. Ya, o sea, lo que usted dice es, ¿estaríamos nosotros locos o seríamos torpes que si esto nos va a perjudicar, nosotros lo estamos como propagandizando, ¿no es cierto? En un contexto evidente o notoriamente también adverso mediáticamente hablando, ¿no? Entonces lo que nosotros más bien queremos apuntalar y precisar al respecto es que esta información, esta declaración, como sí lo dijimos en su momento, incorpora elementos importantes y que demandan de la Fiscalía más preguntas y más cuestiones por resolver. ¿Vinculadas al caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala o vinculado a otras personas que aparecen también en los dichos de Marcelo Odebrecht, como que Fujimori y Lapra? En general, gracias. Una cuestión que también es bueno precisar y en honor a la verdad, que, bueno, ahora con esta información ya difundida, se señala que fue el doctor Pedraza el que incorporó el dato acerca de los otros candidatos o de los otros partidos, o la señora Keiko o el APRA, y quien ha revisado y quien acceda a todo el contenido verificará que eso es absolutamente falso. O sea, fue unos dichos espontáneos de Marcelo Odebrecht en el momento que trataba de explicar un poco el relacionamiento que ellos desarrollaban con los países ahí donde operaban. Y surgen en estricto, según el texto que ya se conoce, en respuesta a una pregunta del fiscal Ortelo de Brasil. Ni siquiera de los fiscales peruanos. Habían 3 fiscales peruanos y fue el fiscal brasileño a quien se le ocurrió incorporar esa pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta concreta que hizo el procurador? Bueno, está en los... Sí, yo sé, pero digamos, no todos han tenido acceso al íntegro. Lo que se ha conocido es, digamos, extractos que los medios de comunicación han publicado. Yo preferiría no referirme al detalle de esa interrogante. Lo que queda claro a través de las informaciones ya difundidas en los medios de comunicación es que... Ustedes no fueron los que preguntaron, que fue el procurador brasileño, y fue en el marco de, digamos, que conocer un contexto mayor de cómo se habría dado la colaboración al Partido Nacionalista. En efecto. Entonces, eso es lo que ha sucedido, y lo otro importante para, digamos, conocimiento de la opinión pública, es lo sucedido la semana pasada, ¿no? La semana pasada, por razones de legítimo derecho y definición de nuestra metodología de trabajo, decidimos que los dos señores Humala Heredia, nuestros patrocinados, concurrieran con único abogado, con mi persona.
Y bueno, se generó un incidente para nosotros inusitado, para nosotros realmente inusitado. Nosotros fuimos con el objetivo de declarar, la señora había llevado toda su documentación y habíamos ido de manera puntual a la diligencia. Y se presentó una respuesta del fiscal Juárez que para nosotros fue incomprensible, se la expresamos de manera directa en su despacho y no se me permitió intervenir. Por escrito expresamos por qué discrepábamos de esa consideración y de la suspensión de la audiencia. Y luego ya el viernes pasado el fiscal Juárez emitió una disposición en la que ratifica su criterio y sostiene que yo no puedo intervenir. Ahora, pero eso es lo que yo no logro entender. ¿Cuál es el criterio? Yo cuando me enteré de eso, mientras la mayoría de los medios de comunicación, digamos, argumentaban que era una manera de perturbar ustedes la investigación y una manera de boicotear la diligencia, yo más bien pensaba que era exactamente lo contrario, porque a una persona, y eso lo plantea la Constitución, tiene que, primero, digamos, para el respeto al debido proceso, tener un abogado. Y ese abogado es su libre elección. ¿Y dónde se ha visto que un abogado que defiende a A no puede defender a B? O sea, digamos, en un proceso se puede defender a dos personas. Pero ¿a qué se debe el criterio del fiscal Juárez Atoche? ¿Por qué cree que usted no puede ser abogado de los dos? Para nosotros es sorprendente, y esta resolución, esta disposición que nos ha notificado el día viernes es la que decreta en buena cuenta la improcedencia, es decir, veta mi intervención como abogado de ambos y al mismo tiempo señala la fecha para la declaración que va a ser el día de mañana. Entonces, sí, el día de mañana, según el criterio del fiscal, no pudieran ser asesorados por un solo abogado. Entonces, el criterio, el argumento? El criterio central, el criterio principal. Hay otros elementos que, digamos, hoy ya no son relevantes. El criterio central dice que existe incompatibilidad. El Código Procesal, en efecto, dice un mismo abogado o estudio jurídico puede patrocinar a varios coinculpados en la medida que no exista incompatibilidad. Y eso tiene que hay incompatibilidad. Entonces, habría que definir qué cosa es incompatibilidad. Él dice que hay incompatibilidad porque en algunos temas, particularmente 4 hechos, digamos, circunstanciales, que forman parte de los elementos que construye él en su imputación, han dado versiones distintas. Para nosotros, versiones que no son contradictorias, que no son antagónicas. Versiones matices. Por ejemplo, con relación al aporte que se recibió de la empresa Caixamac. La señora Heredia dijo antes en una declaración que fue un aporte hecho por la empresa Caixamac y por el señor Julio Macare. Luego de haber decidido el aporte para la campaña del año 2006. Y el señor Humala, en su declaración como testigo, dijo que él no conocía al señor Macaren, que era el dueño de Caixamac, y que fue él el que lo persuadió, lo convenció de que apoyara la causa del Partido Nacionalista. Ese, por ejemplo, es un elemento que, según el fiscal, genera incompatibilidad. Entre otros 3 temas. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención es que nos queda absolutamente claro en el ámbito del derecho elemental que lo incompatible en las defensas se presenta cuando existen patrocinio de intereses antagónicos. ¿Cierto? Hemos puesto ejemplos hasta de manuales, ¿no? Que por ejemplo se defienda a la empresa que agredió al trabajador y al mismo tiempo al trabajador, ¿no? O en un caso penal, que se patrocine al empresario acusado de sobornar a un funcionario público y al mismo tiempo al funcionario, sí, claro, ¿no? O para hacerlo más, que ser evidente, pues, o para que sea más aplicable al caso, ¿no? Que un estudio o que un abogado patrocine, por ejemplo, a un colaborador eficaz que incrimina, por ejemplo, al señor Barata, y que también patrocine, no sé, pues, al señor Toledo, ¿no? Sí. Que ha sido el receptor de esa incriminación. O Ollantumala. O Ollantumala, que le entregó plata junto a Daniel Heredia. De acuerdo. O sea, pero entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Usted no va a ser su abogado ya entonces. Según el criterio del señor fiscal Juárez, estoy impedido por esa razón. Eso para nosotros es una clarísima
vulneración del derecho a la defensa. Ya, pero tiene que respetar lo que dice, ¿o no? ¿Quién dirime finalmente si es el fiscal o ustedes tienen la razón? En efecto. El juez. Vamos a ver, cuando existe un conflicto tan intenso entre dos partes, ojo, en un proceso, digamos, aunque estamos en la investigación, estamos de un lado el Ministerio Público que imputa y nosotros que defendemos. Y al haber conflicto tan intenso referido a un tema tan fundamental como la defensa, solamente queda una alternativa, que sea el juez el que diga si se está o no vulnerando, desde nuestra consideración, por cierto, sí se está vulnerando el derecho. ¿Y eso cuándo va a ser? Mañana. Porque mañana hay una... ¿Cuándo se va a definir? Porque si mañana hay audiencia, usted no va a poder acompañar a Nadine Heredia, mientras eso no se resuelva. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver. Y esto, digamos, para conocimiento, digamos, de la opinión pública, que también creo que bastante interesada en el tema, ¿no? Nosotros discrepamos severamente con el criterio del señor fiscal. Sí, claro. Y vamos a activar el mecanismo que el Código Procesal prescribe para preservar el derecho de defensa. Es decir, vamos a presentar una solicitud de tutela ante el juez. La solicitud de tutela no se va a resolver pues mañana y tomará su tiempo y será además una discusión bastante, digamos, intensa en términos jurídicos. Pero claro, ya nos ha citado el señor el día de mañana. Por eso, pues, ¿cómo van a hacer? Y lo que nosotros hemos definido y hemos acordado es que los señores vamos a presentar la solicitud de tutela antes de su declaración y los señores van a concurrir, van a acudir y van a dejar constancia de que esa decisión es una decisión, digamos, que vulnera su derecho de defensa, la señora, ¿no? En particular la señora, y va a acudir y va a cumplir con declarar a las resultas de lo que luego suceda y decida. Claro, pero no es posible que ella pueda declarar sin abogado. No, porque, digamos, ellos se puede finalmente anular. O sea, lo que ustedes van a hacer es mañana van a presentar, para que los oyentes entiendan, van a presentar un escrito diciendo que lo que dice el fiscal no es correcto y por lo tanto ustedes, claro, le piden al juez que se pronuncie sobre ese tema. Así es. Y eso va a demorar. No se puede, ¿no es cierto? No se va a resolver. Pero la diligencia no se puede dar mañana, entonces. No. A ver, preciso. Mañana la señora va a acudir a declarar y va a acudir con el doctor Wilfredo Pedraza. Ya, de acuerdo. Y yo voy a acudir con el señor Ollanta Humala. Y obviamente se van a dejar las constancias del caso de que existe un cuestionamiento a la decisión del fiscal, pero que se adopta esta, digamos, metodología y este modo de afrontar la diligencia mañana, porque es para nosotros también muy importante. O sea, para ellos, como pareja que tienen un interés común en su defensa, es muy importante presentar sus descargos. Los descargos que ellos han venido sosteniendo, algunas esporádicas veces en términos mediáticos, tienen que ser ya presentados ante el fiscal. Es absolutamente falso que se pretenda sostener que esta ha sido una estrategia con fines dilatorios o mucha menos. Y lo que van a hacer ustedes es mañana, para que, digamos, no digan que ustedes están obstaculizando la posibilidad de que siga la investigación, van a permitir que esa se desarrolle, pero a la vez van a impugnar que se realice, el criterio y que sea luego el juez. Habrá un juez que definirá. La señora va a declarar, va a ir con el doctor Pedraza. Luego vendrá un juez que resolverá en 10, 15 o 3 semanas nuestra petición. Que es que usted pueda también ser abogado de ella. Y el juez definirá lo que tenga que corresponder. Además, a mí me llama mucho la atención. ¿Usted cuándo fue? Porque usted fue con el doctor Pedraza a Brasil, ¿no es cierto? Así es. A Curitiba. Sí. Y participó en el interrogatorio de Marcelo Odebrecht. Así es. ¿Y en qué condición fue? ¿Abogado de quién? Yo fui en condición de abogado del expresidente. Solamente Ollanta Humala. Y Wilfredo Pedraza fue de Nadine Heredia. Así es. Entonces ahí por eso. Ya, bueno, en fin. Entonces van a acudir, van a impugnar lo que dice el fiscal y eso se definirá más adelante. Así es. Y el otro tema que para nosotros es también importante, porque hay que siempre estar un poco atento a las especulaciones que periodísticamente puedan surgir, ¿no? Se dice que todo esto se ha hecho con la finalidad de dilatar porque ya llega la resolución de la sala que se va a pronunciar acerca de las agendas. Ya, que es mañana también. Cuyo plazo, en efecto, vence mañana 28 de julio. Ya, bueno.
Y eso no pasa de ser más que una especulación, estimado Glatzer, por un dato muy simple, ¿no? Lo que se decida mañana o lo que defina la sala respecto de las agendas no es punto final el día de mañana, para ninguna de las partes. Si es que la sala nos diera a nosotros la razón, con absoluta seguridad la Fiscalía lo va a impugnar vía casación. Va a ir a la Corte Suprema. Y si pasa lo contrario, van a hacer ustedes lo propio. Evidentemente. Entonces, esta es una decisión que no se agota mañana en ningún sentido para ninguna de las partes y seguirá su curso, porque siendo un tema de tanta complejidad e implicancias como es definir el tema de la prueba prohibida, pues va a ser una cuestión que va a definirse como lo pensamos desde que presentamos la solicitud en la Corte Suprema. Sea cual sea la decisión de la sala que va a ver este tema, va a ser impugnada de todas maneras ante la Corte Suprema en casación. Y mientras eso está camino a la Corte Suprema, no se puede hacer absolutamente en nada uso de lo que las agendas dicen para lo que los fines que la Fiscalía quisiera. Bueno, en realidad la Fiscalía usa periódicamente o en determinadas estaciones del proceso ha utilizado el contenido de las agendas. Nosotros lo que hemos sostenido en la tutela es que la Fiscalía, al estar haciendo uso del contenido de las agendas para sustentar determinadas disposiciones o decisiones, está incorporando pruebas que han sido obtenidas de modo ilícito. Entonces, la Fiscalía podrá seguir utilizándolas si las considera, pero finalmente será la Corte Suprema la que definirá si ese uso ha sido legítimo y si su incorporación es válida o no. Ahora, pero en digamos, en medio de las dos posibilidades, si es que le dan la razón al Ministerio Público de que son válidas, y al Poder Judicial en primera instancia, porque en primera instancia el juez Concepción Cabarro ya dijo que las agendas eran válidas. Así es. Supongamos que la segunda instancia, o llega a la Suprema, porque va a llegar de todas maneras, y la Suprema dice son válidas esas agendas. Todos los actuados en torno al uso de las agendas, o que se basan en el uso de las agendas, son válidos también. Pero si le dan la razón a ustedes, ¿qué pasa con todo lo que ha hecho el fiscal? Desarma toda su investigación porque se ha soportado mucho en las agendas. Nosotros diríamos que si nos dieran la razón, desaparece, caería una de las 4 columnas de este caso, ¿no? Hay otros elementos y nosotros somos objetivos en reconocerlo. Hay otros elementos, pero este es el inicio de una construcción que la Fiscalía ha insistido. Nosotros en el debate jurídico, en la audiencia, justamente hicimos esa pregunta. Yo le dije, la Fiscalía podría continuar su investigación sin anclarse sobre las agendas, y el fiscal dijo, sí se podría, pero hay un derecho a la verdad, hay un derecho a la persecución, etcétera, etcétera. Nosotros sostenemos que el caso ha tenido un hilo conductor constante y explícito a través del contenido de las agendas, y obviamente para nosotros ese es un elemento que debe ser cuestionado, excluido, y que la Corte Suprema definirá. De acuerdo, pero al margen de lo que el fiscal sostiene en términos de que podría construir el caso sin las agendas, lo que usted nos está diciendo es que más bien ustedes tienen una percepción distinta a esa, al punto de que si no dan validez al uso de las agendas, ¿cree usted que se caería el caso y que Nadine Heredia y Ollanta saldrían bien librados solo por ese hecho? ¿O podrían, cree usted, que el Ministerio Público sostener inclusive ya la acusación sin las agendas? Yo creo que la investigación de la Fiscalía debe centrarse en elementos y consideraciones técnicas más que información parcial o periférica. Una investigación por lavado de activos debe centrarse, por ejemplo, en un análisis pericial, contable y financiero, que recién se está iniciando. Ya hemos cumplido 1 año de investigación formalizada y más de 2 años de investigación total, y recién se está iniciando la parte pericial y contable, que es un dato objetivo para el caso de lavado de activos. Para un caso de lavado de activos. Entonces, mientras no se desarrolle ese análisis, todos los demás elementos son indiciarios, por cierto. No podemos negar eso. Es objetivo que son elementos indiciarios. Pero lo determinante, lo concluyente,
está a nuestro criterio aún por construirse. De acuerdo. Ahora, entonces, ¿y qué pasa si la Corte Suprema, digamos, trata de, para salvar un poco la situación, porque hay una discusión previa sobre el tema de la prueba prohibida, ¿no es cierto? El caso de los radivideos en la época de Fujimori y Montesinos, criterio distinto en el caso Petroaudios, donde más bien se anuló todo esto en una sala, y ahora la Corte Suprema puede, ojalá, tener ya un criterio uniforme en torno a este asunto. Pero podría ir por una vía de, digamos, darle la razón a los extremos y decir que hay una parte de lo que está en las agendas que es estrictamente privado, es decir, la fiesta de cumpleaños de las hijas de Ollantumala, que los sobrinos van a ir a tal visita con los familiares y todo, sacar todo eso y quedarse con aquello que pueda ser útil para la investigación, que no sé porcentualmente cuánto puede ser de la agenda, pero de hecho que hay elementos que son importantes. ¿Podría buscar esa salida del Poder Judicial? ¿Y ustedes estarían un poco de acuerdo con eso? ¿O ustedes están buscando que se anule la posibilidad de que se use en su totalidad? Es una alternativa que tiene el Tribunal de Segunda Instancia y también la Corte Suprema, pero nuestro cuestionamiento no va a la parte, digamos, vinculada a cuestiones privadas. Nuestro cuestionamiento en materia de prueba prohibida está en punto a que, vulnerándose el derecho a la propiedad y vulnerándose el derecho al secreto de los documentos privados que la Constitución protege, se ha extraído esa información de su esfera más privada y se ha utilizado en los términos que se ha utilizado. Claro, pero digamos, a usted como abogado y al doctor Pedraza también les ha complicado el sostener este argumento, el hecho de que ella no reconoció que eran suyas las agendas desde el comienzo, porque si ella el momento que aparecían hubiera dicho me las han robado y no hubiera dudado en términos que son mías, no es mía, es mi letra, no es mi letra, el argumento sería mucho más consistente ahora. Lo que complica es que ella todo el tiempo lo negó, y al final ahí sentado donde usted, Roy Gates, un día me dice, te traigo aquí que estamos admitiendo que las agencias son ahí, pero ya había transcurrido un montón de tiempo. ¿Eso no cree que ha sido así? Es en el sentido de que, digamos, el comportamiento de ella frente a las agendas le complica hoy día el argumento frente al fiscal y frente al Poder Judicial. En realidad son dos temas que hay que distinguir. Una cosa será el comportamiento que ella ha tenido en sus declaraciones y otra cosa es explicar cómo esa información se incorpora al proceso, ¿no? Nosotros lo que estamos sosteniendo, más allá de lo que la señora haya dicho o de su declaración o de lo que explicó como versión, cómo es que aparece esa información en poder. No, sí entiendo en términos procesales lo que están cuestionando ustedes, pero digo, como abogado a usted, ¿no es cierto? Oye, hubiera sido lo mejor que ella diga al comienzo, son mis agendas, y se acababa la discusión, porque toda discusión sobre el contenido de las agencias, después de que ella reconocía que eran suyas, que se la habían robado, hubiera sido inútil, porque ya desde el comienzo ella dijo, me las han sustraído ilegalmente, ¿o no? Bueno, nosotros lo que hemos debatido con el fiscal es sostener que ese hecho, o sea, el tema de las versiones de la señora no resuelve, ni agota, ni impide definir que hay una vulneración a un derecho fundamental. Y a partir de ahí estamos esperando que la Sala y eventualmente la Corte Suprema defina. Lo cierto es que, e insisto, los señores Heredia y Humala van a acudir a la Fiscalía, no como parte de una estrategia de dilación y obstrucción, ni mucho menos, van a declarar, pero obviamente vamos a cuestionar cada paso que la Fiscalía pero no vaya a insistir que usted siga siendo el abogado mientras no lo resuelva un juez más adelante. Va a acudir con Wilfredo Pedraza, como se ha dicho, para no interrumpir lo que ya estaba previsto. Ahora, lo que ha dicho Marcelo Odebrecht, porque tengo que ir terminando ya, Marcelo Odebrecht en Curitiba, y que se ha difundido el fin de semana en extenso sobre que sí le dieron la plata a Ollantumala y Nadine Heredia, que además ellos agradecieron el hecho de que ellos contribuyeron a la campaña y todo eso. ¿Perjudica a Ollantumala y Nadine Heredia? Habrá que someter a varios controles la coherencia de esa declaración. Ajá. Y el sentido de lo que se dice, porque el señor Odebrecht lo que dice, entre otras cosas, y lo he visto en un medio de comunicación, es, por ejemplo, señalar que, y lo dice expresamente ante preguntas que hace la Fiscalía, es que, por ejemplo, el acuerdo que firmó en Estados Unidos, donde la empresa declaraba que todo lo que manejaba la caja 2 de operaciones estructuradas era de fuente ilícita, él no lo reconoce. Él dice, y ahí está, en un medio, me parece, de hoy, señala
que él desconoce y considera que lo que dijo, lo que suscribió la empresa en Estados Unidos y que fue como que la base para sostener que todo lo que salía de las operaciones de la Oficina de Operaciones Estructuradas era ilícito, es un acuerdo en el que él no participó y que él no está de acuerdo. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir en el caso directo del Partido Nacionalista? Que así les hayan dado los 3 millones, la fuente del dinero no era ilícita. Porque no necesariamente Odebrecht está asumiendo que toda esa plata era ilegal, que puede haber sido parte de las ganancias legales que tuvo la empresa. Yo lo que digo son 3 cosas. Primero, que habrá que ver, habrá que corroborar todo lo que está diciendo este señor, y queda claro que quien tiene la voz cantante para contrastarse con toda la información es el señor Barata. Ajá. En segundo lugar, que... Pues es que es necesario interrogar a Barata entonces. Por supuesto. ¿Y ustedes van a pedir que se interrogue? Ya lo hemos pedido. ¿Y por qué no se interroga hasta ahora? ¿Qué cosa impide de que, así como fueron diligentes del Ministerio Público en pedir la entrevista o el interrogatorio a Odebrecht, no se puede hacer con Barata? Quedan por lo menos 3 a 4 diligencias pendientes en Brasil. Ya, que se tienen que hacer de todas maneras. ¿Tienen alguna fecha de cuándo puede ser la de Barata? No hay fecha. ¿A qué más han pedido ustedes que se interrogue? No es que la hemos solicitado nosotros. La Fiscalía ya programó sus declaraciones. Señor Barata, está el señor Valfredo da Assis, representante de OAS en el Perú. Está también el señor Piñeiro, que es representante de OAS en Brasil. Y alguien más, no recuerdo exactamente ahorita, pero digamos, estos 3 funcionarios... Se van a tener que hacer de todas maneras. ¿Y ustedes van a pedir, igual que en el interrogatorio, de participar también? Ya lo hemos pedido. O sea, han pedido formalmente eso en medio de que ya el Ministerio Público programó las diligencias. Y esperamos solamente que Cooperación Internacional defina y coordine las fechas correspondientes. De acuerdo. Solo para terminar, en torno a lo que Marcelo Odebrecht dijo sobre la posibilidad de que financiaran en su momento a los que iban primero en las encuestas, a Keiko Fujimori. Así es. Más lo que ha aparecido de la agenda de Marcelo Odebrecht, en que dice que hay que ponerle más a Keiko Fujimori, porque los dichos de Odebrecht en ese interrogatorio es: si tú sientes que puede haber una represalia y que ellos pueden ganar, dale más, o sea, ponle más a Keiko Fujimori. Y también él dice, imagino que le pusimos plata al partido aprista. ¿Cree usted que ellos deberían merecer un trato parecido, en términos legales, digo, que Nadine Heredia Antumala, porque se le está imputando básicamente lo mismo? Si bien es cierto, no hay una sindicación directa, le dimos plata directamente, pero deberían ya tener una investigación abierta por eso. Bueno, creo que salta a la luz la necesidad de que el Ministerio Público desarrolle investigaciones con los mismos criterios, los mismos métodos y la misma actitud de investigar los temas, ¿no? Nosotros pensamos que las evidencias que están surgiendo y que están generándose en diligencias propias de cooperación deben merecer una respuesta en general. Pero concretamente en torno a quienes Marcelo Odebrecht ha aludido. Por supuesto. ¿Cree usted que deberían haberse investigación, porque si no puede haber una diferencia de trato entre unos y otros por casos que deberían apuntar a lo mismo? Bueno, esa es la percepción que más de uno que opina sobre la materia. No, yo opino igual, yo creo sostiene. eso, pero le pregunto a usted como abogado, ¿usted lo siente, digamos, en el día a día cuando defienden a Nadine Heredia Antumala, que hay, digamos, un empecinamiento con ellos y más bien cierta flexibilidad con otros, habiendo cosas que podrían vincularlos a lo mismo? Bueno, los datos son también elocuentes, ¿no? No he visto a ningún fiscal que esté investigando a los otros partidos que haya solicitado diligencias en el extranjero con funcionarios de los cuales ya se conocen sus versiones. Debería entonces, y acá termino, el Ministerio Público pedir un nuevo interrogatorio a Marcelo Odebrecht y a otros para preguntarle por los otros candidatos. Me parece que es lo más saludable, ¿no? Y lo coherente. Doctor Espinosa, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a tener la oportunidad seguramente de seguir conversando. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa breve y regreso en un instante para contarles un caso también en el Tribunal Constitucional que es bien grave, la verdad. Ya regresamos.